Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. En esta oportunidad les voy a hablar de qué pasó en realidad en el diluvio, si existió o no un arca, cómo fue que Noé sobrevivió, cuáles eran los tipos de animales que llevaba Noé, qué le había dicho exactamente Dios, porque hay una confusión sobre esto y los científicos buscan el arca, o sea, un barco. Pero a la hora de hablar de la Biblia, siempre tocan los libros apócrifos, ocultos de la Biblia que no se sumaron, como el libro de Enoc, por ejemplo, que dice que no existió ningún arca, sino que fue un edificio o una casa. Como pueden ver aquí en el texto, los científicos hablan del diluvio, pero no hablan de si fue un arca o un edificio. Ellos directamente toman como que fue un arca. No hay otra, como que no le buscan, no dicen, a ver, en el libro de Enoch dicen el edificio o la casa, hay que ver dónde se hizo esa casa o ese edificio. No, lo pasan por alto a eso. Todos los demás libros lo toman en cuenta, esos detalles no. Está medio raro eso que hacen. Porque si vamos a la lógica, en realidad no pudo haber existido ningún arca de llevar dos animales, macho y hembra de cada especie. Pero primero, antes que eso, vamos a hablar bien cómo empezó este tema del arca de Noé, del diluvio, y de por qué lo envió Dios al mundo. En el capítulo 6 de la Biblia, del Génesis, dice que cuando la humanidad empezó a multiplicarse en la tierra, empezaron a nacer mujeres hermosas. Entonces en ese tiempo había ángeles encargados de nuestro cuidado. Se ve que ya existía el diablo, ya existían los ángeles malos, y esos ángeles nos cuidaban a nosotros los humanos. Dicho sea de paso, eran todos hombres los ángeles, eran 200. Tenían el nombre de los vigilantes. Entonces ellos empezaron a ver que nacían mujeres hermosas y se empezaron a tentar con ellas. Bajaron estos ángeles y empezaron a agarrarse mujeres para sí. O sea, 200 ángeles empezaron a agarrar a las mujeres más bellas que existían, y esto fue para engendrar hijos, o sea, para multiplicarse. El Génesis cuenta en el principio, en el capítulo 6, muy poquito sobre estos gigantes. Pero dice que estos, capítulo 6, versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días y les engendraron hijos a las mujeres con las cuales habían estado. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esos hijos que nacieron como hijos normales, pero tenían fuerza sobrenatural. No era normal su fuerza, porque eran híbridos, estaban cruzados de ángeles y personas normales. Entonces tenían mucha fuerza, maltrataban a la gente porque tenían excesiva fuerza. Ellos no eran buenos, empezaron a hacerse malos con el tiempo. Pero dice que fueron varones de renombre. Esos fueron los de la mitología griega que existieron, que estaba la Medusa, la que tenía serpientes en los cabellos, Aquiles, y todos los semidioses que había en ese entonces. Tenían un poder sobrenatural. La cuestión es que hay que entender que eran ángeles y personas. Si empezamos desde el libro de Enoch, este libro cuenta la historia más a detalle de lo que pasó, pero mucho antes de que bajaran estos 200 ángeles. Enoch dice que estos ángeles siempre estuvieron, desde que el ser humano existió, desde que se creó Adán y Eva, esos estaban para nuestro cuidado. Se les dio esa tarea a los 200. ¿Por qué se le dio esa tarea a tantos ángeles si éramos dos, Adán y Eva? Porque Dios le dio la orden a Adán y Eva de multiplíquense, háganse muchos en la tierra. Entonces esos 200 iban a cuidar a todos los que iban a salir de Adán y Eva al pasar del tiempo. Bueno, ya estaban contaminados esos ángeles con malas ideas. En el paraíso, en el Edén, estando Eva cerca del árbol prohibido, Dios le dijo, no coman de este árbol. Entonces Eva se acercó al árbol y uno de los 200, fíjense la historia que dice Enoch. Por eso es que los dueños de la iglesia cristiana, en el 380, cuando se declara el cristianismo religión oficial del Imperio Romano, es que ahí los líderes toman un poder inmenso y ellos deciden cuáles libros se quedaban y cuáles libros se sacaban, o sea, quedaban como ocultos, apócrifos, y hasta el día de hoy siguen siendo ocultos. Bueno, ellos fueron los que decidieron que el libro de Enoch no esté en la Biblia. Hasta el día de hoy
la decisión que tomaron ellos en el 380 después de que murió Cristo, hasta el día de hoy siguen los libros prohibidos. O sea, la gente como que no los lee. Mucha gente dice, es que Dios los prohibió. No, gente, los prohibieron los sacerdotes de aquella época. Entonces, en ese libro de Enoc dice que un ángel de los 200 de los vigilantes le habló a Eva para que ella se tentara y pecara, o sea, comiera del fruto. ¿Qué fruto dice el libro de Enoc que era? O sea, porque la gente dice, es una manzana. No, en la Biblia de los 66 o de los 73, los 66 leen los protestantes como los testigos de Jehová, los mormones, los evangelistas, ellos leen 66 libros y los católicos leen 73. En ninguno de esos dos libros dice qué fruta era. Si lo buscamos, por ejemplo, en internet, dice que la idea de la fruta prohibida del jardín se popularizó a través de la traducción de las escrituras al latín por Jerónimo de Estridón en el siglo IV. Se confunde el término malum, latín para mal, con malus, latín para manzana. Aunque la Biblia hebrea no especifica qué tipo de fruta fue la prohibida. La traducción de Jerónimo, junto con la influencia del arte renacentista, contribuyó a la asociación de la manzana con el fruto prohibido. La gente necesitaba saber cuál era la fruta prohibida. Necesitaba algo tangible, así como la gente no cree en Dios porque no lo ve. Entonces la gente le reza a una estatua de yeso porque necesita verlo y saber que le está rezando algo que está viendo, por más que sabe que está hablando con el Dios. No adoran a las estatuas de yeso, sino que están haciendo una conexión intermediaria para con Dios. Digamos, yo voy y le rezo a San Miguel Arcángel la estatua, pero no estoy adorándolo a él. Por medio de esa estatua que estoy viendo, estoy hablando con Dios. Entonces, ellos necesitan esos intermediarios, pero no adoran estatuas. Si bien no deberían hacerle procesiones y toda la cuestión, es algo ya propio de la iglesia, porque ahí sí, digamos, medio como que se contradice no adorar estatuas y después cargarlas, llevarlas. Pero eso es otro punto. Vemos entonces que una mal traducción hace que se convierta, que quería decir mal, o sea que iba dirigido al mal, se convierte en manzana, cambiándole unas letritas, se convierte en una manzana. Y no tan solo que hubo una confusión, el arte renacentista ayudó a que si se dibujaba a Adán y Eva, ¿qué fruta iban a agarrar? Antes le ponían cualquier cosa hasta que se dijo una manzana y entonces, ¡pum!, la manzana explotó y se familiarizó con el mundo la manzana. Pero si lo buscamos en la Biblia, no encontramos en ninguna parte qué tipo de fruta era. No sale, no aparece, no dice una manzana. ¿Dónde sí sale? Porque sí sale en la Biblia. ¿Dónde sí sale? En el libro de Enoc. ¿Qué dice el libro de Enoc? ¿Qué fruta era esta? Uvas. Eran uvas. Entonces, acá hay algo que no cierra. Dice la Biblia, el Génesis, fueron a comer del árbol prohibido. Las uvas no nacen en los árboles, sino más bien en las parras, o sea, son como unas enredaderas que dan uvas. Entonces, no es un árbol eso. Inclusive Enoc, cuando lo ve al árbol, lo relata. Porque, ¿quién era Enoc? ¿Por qué Enoc ve esas cosas? Dice la Biblia que Dios se lo llevó a Enoc. Se lo llevó al cielo. Así en cuerpo físico. No dice a dónde, con quién, por qué. Solo se lo llevó. Y Enoc después en su libro cuenta todo lo que vio. Cuando estaba viajando con los arcángeles, que los arcángeles le mostraban los secretos del cielo, fue que él vio el árbol. Entonces él le llamó la atención porque dice, su perfume era tan fuerte que me llamó la atención. ¿Por qué ese árbol huele tan bien? Entonces el arcángel que estaba acompañándolo a él le dijo, ese es el árbol del que comieron tus primeros padres. Pero no lo vio de cerca, lo estaba viendo de lejos. Pero él lo describe. La madera era como algarrobo, que acá está el algarrobo. Sus frutos eran como uvas. Si imaginamos un árbol que es como un algarrobo, no puede ser la enredadera de donde salen las uvas, de las parras. No, porque eso no se parece a un algarrobo. Entonces, ¿qué árbol puede ser? Bueno, es este árbol. Lo más parecido a un algarrobo que dé uvas. O sea, si vemos acá en la imagen dice,
son uvas las que da este árbol, pero tiene una extraña forma de darlas. O sea, no es que caen de una parra, no. Todas amontonaditas, así como caen las uvas que conocemos normalmente. Estos parecen ciruelas, porque fíjese bien lo que dice el libro de Enoc. Dice, dio frutos, o sea, estaba dando frutos parecidos a uvas. O sea, él no las pudo distinguir bien. Porque si uno ve una planta de uva, una plantación de uva, y ve el montón de uvas que caen, no te quedan dudas, no puede decir parecido, no. ¿Son o no son? Pero si la ves de lejos y dices, ¿qué frutas son esas? ¿Son ciruelas? ¿Son manzana? No puede ser porque es negra. Parecía uvas. Entonces no describe una parra de uvas, describe un árbol así. Posiblemente ese haya sido el árbol prohibido. Fíjense que no está alto, porque si el árbol fuera alto, a Eva le hubiera costado mucho llegar al fruto prohibido. Pero ahí estirando la mano lo puedes tomar, porque le nace por todas partes. Al tronco salen las frutas en el mismo tronco del árbol. Tú estiras la mano y tengas el tamaño que tengas, vas a alcanzar una fruta de estas. Entonces, ese se cree que fue el árbol prohibido. También se hace vino con el fruto ese, así que es probable que haya sido ese el fruto prohibido. Además de esto, ¿cuáles son otros indicios que pueden darnos la Biblia de que no ha sido una manzana lo que comió Adán y Eva? Cuando vino Jesús y estaba en medio de una fiesta, María le dijo, Jesús, se acabó la bebida. Jesús agarró y convirtió el agua ¿en qué? En vino la convirtió, o en jugo de manzana, o en sidra. No la convirtió en eso. La convirtió en vino. Jesús tomaba vino. Entonces la uva tiene algo preferencial, tenía para Jesús. En ese momento, en esos años, existía la cerveza también. Jesús, en ningún momento en la Biblia se menciona que tomó cerveza. Tomó sidra de manzana, tomó, no sé, lo que existiera, vodka. No, tomó vino. Y la Biblia siempre habla del vino, el vino. Cuando dice Dios no quiere que te emborraches, habla con respecto al vino. Eso es otro indicio que nos da la Biblia sobre qué fruta era el día de la última cena. ¿Qué es lo que Jesús les reparte a los apóstoles como su sangre? Les da cerveza, les da sidra, jugo de manzana, les da vino. Les dice, coman el pan, que es mi cuerpo, y tomen el vino, que es mi sangre. Después, cuando Jesús lo están clavando en la cruz, ¿qué le dan para que tome? Siempre el vino ha estado. En la Biblia se menciona muchas veces el vino. Si lo buscamos, acá vemos, les dice en internet, la palabra vino se menciona aproximadamente 226 veces en la Biblia. Y hay un total de 979 referencias directas o indirectas al vino y la viticultura. O sea, y ahí dice, se pueden encontrar referencias en diferentes libros del Antiguo y Nuevo Testamento, incluyendo pasajes sobre la creación, los rituales y las enseñanzas de Jesús. En mayor detalle, el Antiguo Testamento. El vino se menciona en relación con la creación, Génesis, la vida de Noé, los rituales y las enseñanzas de los profetas. Miren la profundidad que tenía el vino. O sea, todo era sobre el vino, basado en el vino. Lo que se hablaba de embriaguez, de disfrutar la vida, de lo que Jesús hablaba de su sangre, era el vino. ¿Para qué? Para que la gente llegue en un momento y diga, ya sé qué fue entonces, si todo habla del vino, ya sé, manzana. Se comió era manzana la fruta prohibida. O sea, ¿y cómo? No hay ninguna relación. O sea, no tiene lógica.